Sí, se ve. Bueno, vamos a ver. Entonces, el enunciado del problema dice así. Se tiene un alternador trifásico sincrónico de rotor liso. Entonces tenemos un alternador de polos lisos conexión estrella de 4 polos, 575 MVA, $20 kilovolt, 50 Hz. Con resistencia del estator despreciable, o sea que RA aproximadamente igual a 0, y una reactancia, acá la nombra XD, en realidad es la reactancia sincrónica dada por un valor XD igual 1,76, esto es por unidad, ¿está bien? Para la máquina de polos lisos, hablar de reactancia directa o reactancia sincrónica es lo mismo, por cuanto, como ustedes ya deben saber bien, al ser justamente de polos lisos, la reactancia es la misma en cualquier eje que se considere. Entonces, XD, XS, para este caso es lo mismo, ¿no? Bien, este alternador se acopla en paralelo con otro de iguales características. Entonces tenemos un alternador 2, idéntico al anterior. Idéntico. Y juntos alimentan a la tensión asignada una carga de 800 megawatts con factor de potencia 0,8 inductivo. Entonces, por otro lado, tenemos la carga que es de 800 megas con un factor de potencia 0,8 inductivo. ¿Ok? Dice, se ajustan los reguladores de potencia de los motores primarios y los reguladores de excitación de los alternadores de forma que las dos máquinas se reparten por igual las potencias activa y reactiva. Entonces, regulación o reguladas tal que P y Q igual para ambos. ¿Está bien? Se ajustan los reguladores de potencia de los motores primarios y los reguladores de excitación de los motores de los alternadores de forma que las dos máquinas se reparten por igual las potencias activa y reactiva. Calcular, dice. A, la fuerza electromotriz de vacío es 0 por fase, que corresponde a esa excitación ajustada. B, el ángulo de par de los alternadores. Y después dice, ahora se incrementa la excitación de uno de los alternadores manteniendo la misma carga hasta un valor tal que haga que su FEM sea un 20% superior a la calculada anteriormente. Y se reduce a la vez la excitación del otro
para no modificar la tensión asignada en bornes. El reparto de potencias activas sigue siendo al 50% entre ambos generadores. Calcular en estas nuevas condiciones la potencia activa y reactiva de cada máquina, la corriente y el factor de potencia de las mismas y la fuerza electromotriz de vacío y ángulo de par respectivo para cada una de ellas. Bueno, a ver. Esto es más o menos así. Yo tengo un generador 1 y tengo un generador 2. Ambos aportan a una carga que tiene por característica una potencia de 800 megawatts a un factor de potencia 0,8 inductivo. A su vez, cada máquina tiene, por un lado, su sistema de excitación. ¿Está bien? Entonces acá voy a tener IF1 y voy a tener IF2. ¿Está bien? De manera tal que esto puede ser regulado, esto puede ser regulado. Y además, todo esto tiene, a su vez, un motor de impulso, un par de impulso ahí que lo lleva a mover, de manera tal que yo ajusto las excitaciones IF1 e IF2 a un determinado valor que es el mismo para las dos máquinas y a su vez ajusto el impulso, la máquina primaria, ya sea una turbina, un motor, etcétera, digamos, lo que lo hace girar, de tal manera que entonces por acá va P sobre 2, va Q sobre 2, y acá lo mismo, va P sobre 2 y va Q sobre 2, de manera tal que acá se junta y tengo la potencia indicada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que queremos saber es, para este estado de funcionamiento, primero, cuál es el valor de la fuerza electromotriz E0 para cada uno de ellos, que es la misma, porque son dos máquinas mellizas, son idénticas, que corresponde a ese valor de excitación regulado, y por otro lado el ángulo de par de cada uno de los alternadores. Y después lo que dice es, se toca la excitación IF2 de manera tal que su FEM, la del 2 o la del 1, cualquiera de los dos, no importa, se agarra uno de las máquinas y se trabaja sobre su excitación, modificándola de manera tal que la excitación de esa máquina, supongamos que sea la 1, sea un 20% más grande que la del caso inicial, pero manteniendo el resto de las condiciones iguales, es decir, la regulación de la máquina de impulso de manera tal que el reparto de potencias activas sea la misma, y obviamente ajustando la excitación de la otra para que la tensión de la barra siga siendo la tensión nominal de la carga que necesitamos arrastrar, ¿correcto? Que necesitamos alimentar. Bien. ¿Alguna duda con el otro?
¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Alguna duda con respecto a lo que se pide? A mí no me quedó claro el punto C. El punto C, a ver qué decía el punto C. Dice, ahora se incrementa la excitación de uno de los alternadores, manteniendo la misma carga hasta un valor tal que haga su FEM E0 un 20% superior a la calculada anteriormente y se reduce a la vez la excitación de la otra para no modificar la tensión asignada en bornes. El reparto de potencias activas sigue siendo al 50% entre ambos generadores. Calcular en estas condiciones nuevas el punto C, que dice potencia activa y reactiva de cada máquina, la corriente de cada máquina, el factor de potencia de cada máquina y la fuerza electromotriz y ángulo de cada máquina. Es decir, el punto C es a partir de modificar la excitación. Entonces, ¿qué es lo que no entendés, Ariel, de eso? Ahí entiendo que, está bien, se modifica la excitación de una de las máquinas, pero hay que mantener constantes los valores de la barra donde se unen. ¿Es así? Es así. Y en base a eso empezar a calcular, bueno, potencias y cómo afecta a la otra máquina. Es así, tal cual. Okay. Tal cual. Bueno, vamos a ver un poquito de esto. Como ustedes saben, yo tengo posibilidad de manejar en una máquina sincrónica a través de los valores de entrada la prestación de esa máquina. Es decir, si yo a una máquina le incremento la potencia de impulso, eso claramente se va a manifestar en una mayor capacidad de entrega de potencia activa de la máquina. Y por otro lado, tocando la excitación de la máquina, uno puede variar la potencia reactiva de la máquina. Entonces, cuando nosotros manejamos el motor primario de impulso, estamos trabajando directamente sobre la magnitud de P activa, y cuando trabajamos sobre la excitación, lo que estamos trabajando es sobre la potencia reactiva. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo estoy laburando sobre una máquina que está aislada, eso es más fácil por ahí de determinar, de entender. El tema es que cuando la máquina está, por ejemplo, conectada a una red o interconectada con otras máquinas, ya empiezan a haber parámetros que empiezan a ser fijados por el sistema. Y si bien yo tengo más capacidad para sacarle potencia a la máquina, eso no modifica otros parámetros del sistema en la cual la máquina está inserta. Y sobre todo, si la máquina está conectada a un sistema de potencia infinita, con más razón, digamos, ninguna de las variables que yo pueda manejar individualmente va a cambiar las condiciones básicas del sistema, que para el caso de estar conectado a una red de potencia infinita son básicamente la frecuencia y la tensión del sistema. Entonces, empiezan a manifestarse comportamientos que, si bien modifican el estado interno de cada una de las máquinas, no se modifican otros parámetros porque están impuestos por el resto de la configuración del sistema. Por eso el sistema se llama, se lo suele decir o denominar como de potencia infinita. ¿Por qué?
porque la actuación sobre alguno de estos parámetros en una máquina es, digamos, prácticamente insensible, no influye en el resto de los parámetros del sistema. Es decir, es tanta la inercia que tiene el sistema al cual está conectado, que el hecho de modificar localmente la corriente de excitación o la potencia de entrada no hace que cambie las condiciones generales del sistema, sí las de la propia máquina, pudiendo incluso pasar a trabajar de generador a motor sin desconectar la máquina. Sin desconectar la máquina. ¿Está bien? Eso tengo entendido que ya lo vieron en la teoría. Y en este caso pasa bastante similar, lo que pasa que, bueno, al ser dos máquinas solas, por eso hay que tocar la excitación de la segunda para que no se modifique la tensión nominal de la barra, digamos, ¿no? Pero en general, las condiciones de funcionamiento son de esta manera. Digamos. Yo puedo actuar individualmente sobre una máquina y poder hacer que siga entregando la misma potencia con otro reactivo, ya sea entregando reactivo o bien absorbiendo reactivo, pero con la misma condición de potencia. Así que eso es lo que vamos a empezar a estudiar de acá en adelante. En principio con este caso que es de dos máquinas en paralelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un poco encontrar los valores, esos valores nominales de los cuales habla el problema, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra máquina o nuestras máquinas son de una potencia S que era de 575 MVA. ¿Ok? Y sabemos también que la tensión nominal es de 20.000 volts. 20.000 volts. ¿Ok? Entonces, esto es tensión de línea, ¿no? Estamos claros. Tensión de línea. Entonces, nosotros podemos calcular, por ejemplo, la corriente de armadura nominal de cada máquina como los 575 por 10 a la 6 volt-ampere sobre la raíz de 3 por los 20.000 volts de la tensión de línea. ¿Está bien? Y en ese caso, la corriente nominal de cada máquina, ¿cuánto nos estaría dando? A ver, por favor, alguien que haga la cuenta. Según la cuenta que hice yo, estos son 16.599. Sí, 598,82. Sí, correcto. Redondeando sería 16.599, 16.600, digamos, ¿no? 599 amperes. Sí, correcto. Bien. Con esto tenemos la corriente de la máquina y ya sabemos que además la máquina está conectada en estrella. Con lo cual, digamos,
la corriente que circula por las fases de la máquina es la misma que circula por las líneas a las cuales la máquina está conectada. Y de fase igual y de línea. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, a nosotros nos informaron en el enunciado que esto tiene una reactancia directa de 1,76 por unidad. ¿Está bien? Entonces eso hay que transformarlo a valores en ohm. Nosotros sabemos que la reactancia directa es, dijimos recién, 1,76 en tanto por 1. Y tendríamos que calcular cuál es la Z base de esta máquina para pasar esa XD a valores ohm. ¿Está bien? Así como vimos el otro día, para calcular la Z base de la máquina, es suficiente con tener por ejemplo, los valores de línea o los valores de fase. ¿Está bien? En particular, como estamos calculando la reactancia de fase, vamos a poner entonces 20.000 sobre la raíz de 3 dividido la corriente que acabamos de calcular, 16.599. ¿Y esto cuánto me da? 20.000 dividido raíz de 3. Eh, 0,69. Dividido 16.599. A ver. 0,695. ¿Está bien? Sí, correcto, correcto. 0,695 ohm. Entonces, XD en ohm será 1,70 por 0,695 y esto me da ¿cuánto? 1,224. 22,4 ohm. Tenemos la reactancia de ambas máquinas, porque dijimos que las máquinas son mellizas, son exactamente iguales una que la otra. Entonces, vamos un poco al circuito eléctrico de lo que está pasando. Lo que nosotros tenemos en este problema es lo siguiente. Básicamente, lo que está pasando es, yo ahora lo que voy a hacer va a ser este diagrama, que es un diagrama unifilar, lo voy a llevar a un diagrama eléctrico que nos permita entender las variables del... Entonces, esto es así. Yo tengo, por un lado, el generador 1, que tiene una X de 1, y por otro lado tengo el generador 2, que es una fuente alterna, digamos, ¿no? Y todo esto conectado a una carga que cuando estamos hablando de la trifásica serán los 800 megawatts y en este caso que estamos analizando una fase es 800 sobre 3, perdón. Esto es X de 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá esta carga es de 800
megawatts trifásicos, 800 megawatts trifásicos. ¿Está bien? A un coseno phi 0,8. Entonces, yo puedo saber en este esquema cuánto es la corriente que va a estar entrando a la carga. Puedo calcular cuánto es esta corriente que está yendo por acá y esa corriente va a ser mitad por acá y mitad por acá, porque están reguladas las dos máquinas de la misma manera. A su vez, las excitaciones están reguladas para que se repartan de la misma manera en la máquina 1. Potencias reactivas. Se entrecorta, Marcelo. Ahí se escucha mejor. Sí, lo último que dijiste se entrecortó. Sí. No sé cuándo se empezó a entrecortar, pero lo que dije es, repito lo último que dije, yo sé que la carga consume 800 megawatts trifásicos, ¿ok? Y eso me da la posibilidad de saber qué corriente va a estar absorbiendo la carga. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, como está repartida de la misma manera la potencia entre las dos máquinas, la 1 y la 2, entonces yo lo que sé es que se va a repartir la corriente en partes iguales por cada una de las máquinas. Y por otro lado, las excitaciones están reguladas de manera tal que la potencia reactiva, también que absorbe la carga, se reparte de manera en partes iguales en cada uno. Y por otro lado, como están reguladas de igual manera, cada máquina va a estar teniendo su valor E0 producto de esa regulación de corriente de excitación. Entonces van a estar entregando acá cada una de ellas una E01, una E02. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Acá tendré I2, acá tendré I1 y acá tengo el AI total de la carga. ¿Alguna duda hasta acá? Hola. No, vamos bien. Bien. Bueno, entonces, ¿qué harían ustedes ahora? A ver. Y tratar de calcular la corriente total. Bueno, es un método. ¿Cómo harías eso?
¿Cómo lo harías? Y con el valor de la carga. Tengo la potencia. Bueno, tengo el factor de potencia. Ok. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que P de la carga son 800 megawatts. ¿Está bien? A factor de potencia 0,8 inductivo. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la potencia aparente de la carga. La potencia aparente va a ser megawatts son estos, perdón. Entonces, la potencia aparente van a ser los 800 megawatts sobre 0,8. Y esto me da, ¿cuánto? 1000 MVA, ¿no? 1000 MVA, sí, exacto. 1000 MVA. Podríamos calcular también, ya que estamos, la Q total. ¿Cómo lo calculamos, la Q total? La raíz de la suma de los cuadrados. Por ejemplo, esa es una manera. La otra manera sería sacar el ángulo y sería la aparente por el seno de phi, ¿no es cierto? Bien, Q total podría ser entonces, de una de las maneras, sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 1000 al cuadrado menos 800 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? 600, sí. 600 MVAR. Bien. De los cuales tenemos, todo esto es al 50% en cada máquina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y porque así está regulado. Porque regulé la máquina de impulso, emite mitad de la potencia activa y regulé los circuitos de excitación para que me entregue mitad y mitad del reactivo en cada una de las máquinas, del alternador 1 y del alternador 2. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Qué harían ahora? Escucho ofertas, ¿eh? ¿Y la tensión de la barra no es 20.000 volts? La tensión de la barra es 20.000 volts, correcto. Bueno, Yo antes que eso voy a poner acá en este esquema,
lo que acabamos de calcular, así nos vamos situando también, ¿no es cierto? Nosotros acabamos de encontrar que la potencia son 1000 MVA, ¿sí? O sea que tengo 1000 MVA acá. Y que todo se reparte en partes iguales. Entonces, ¿puedo calcular estas corrientes yo? I1, I2 e IT. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale IT, ¿cómo puedo hacerlo? Con la tensión de la máquina y la potencia. Sí, podría ser. Más fácil todavía. Con la potencia que me están dando, me están diciendo que esto es 800 sobre la raíz de 3 por 20.000. ¿Estamos de acuerdo? Por 0,8. Raíz de 3, U de línea, I de línea, coseno phi. ¿Está bien? ¿Y eso cuánto me da? Me dio 0,028, pero porque está en mega, ¿no? Claro, eso por 10 a la sexta, ¿no? 28.867 puede ser. Esto es tan bol, entonces voy a poner 800 por 10 a la sexta, así te da directamente. Si vos haces esta cuenta, te da cuánto, 28.000. 867,51. 67,68, digamos. Sí. Amper. ¿Y la mitad de eso cuánto es? 14.433. 34 porque redondeamos a 8. Bueno, 34. Ok. Entonces, yo sé que cada máquina está entregando 14.434 amperes. ¿Está bien? Entonces, eso, si yo voy arriba, lo puedo completar diciendo lo siguiente. Tengo la I total, que vale, dijimos, 28.868 amperes. Y tengo las dos corrientes parciales de cada máquina que aportan a la carga, al llegar a la barra, aportan ambas a la carga, ahí total, con 14.434 amperes cada una. Y esto, vuelvo a repetir, como estamos hablando de conexión estrella, corriente de fase, corriente de línea, es todo lo mismo acá, digamos. Lo que va por los cables a la carga es lo mismo que pasa por las espiras del bobinado de la máquina, ¿ok? Y de fase igual a I de línea, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, yo tengo, por otro lado, conocida cuál es la tensión nominal, que está, porque me dice que la carga son 800 megawatts a 0,8 a la tensión asignada, a 20.000 volts de línea, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ubicarnos un poquito en eso. Lo que está pasando ahí
es que yo tengo los 20.000 volts, si estamos hablando de línea, o 20.000 sobre raíz de 3, si estamos hablando de fase, como tensión de alimentación a la carga. Y a su vez, cada máquina entrega una I1 y una I2, que como está repartida en partes iguales, 400 megawatt y 300 MVAR por máquina, el coseno phi de cada máquina se mantiene de manera tal que cada una de las corrientes I1 y I2 sigue estando a factor de potencia 0,8 respecto de quién, respecto de la tensión que vamos a tomar como referencia. Entonces yo tengo acá una corriente I, que puede ser I1 o I2, para el caso lo mismo, porque son iguales, van a estar ocupando el mismo lugar geométrico. I1 coincidente con I2, que va a estar a phi grados en retraso, porque dice que es inductivo, de U de fase en este caso, ¿no es cierto? ¿Se entendió por qué las coseno phi de las dos máquinas siguen siendo 0,8? ¿Sí o no? Porque la potencia activa y la reactiva se divide igual entre los dos. Exactamente, exactamente. Por esto que anotamos acá, ¿ves? Nosotros dijimos que tenemos 800 megawatts, 1000 MVAR y 600, MVA y 600 MVAR que se reparten por partes iguales de acuerdo a la regulación que yo hice de la máquina. Entonces el 50% va a cada caso, en cada equipo. Y entonces voy a tener 400 mega y 300 MVAR por cada máquina. Si yo saco el coseno phi que corresponde a ese valor de activo y reactivo, sigue siendo 0,8. ¿Ok? Sigue siendo 0,8. Entonces, para cada máquina se va a estar cumpliendo que la ubicación del vector corriente en relación a la tensión que tomamos como referencia va a seguir siendo 0,8. Va a estar atrasado el mismo phi. ¿Se entiende eso? Y nosotros sabemos también que si a esta tensión le sumamos a 90 grados la caída en la reactancia, tenemos, ¿qué cosa? La FM0. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sería E01, porque estamos hablando de que es la corriente I1, y acá tengo la caída XD 1 por I1. ¿Está bien? Y entonces me da E01 y acá voy a tener el famoso ángulo delta. Entonces, esto, si yo lo pongo en ecuaciones, me va a permitir calcular algunas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy está rebelde esto. Me va a permitir... Sí. ¿Por qué? Porque E0 es vacío, ¿no? Le puse E0 porque es el valor que pide la guía. En este caso, si querés, lo puedo Sí, cambiar. Cuando usted dijo E0 al inicio de la
representación del problema, yo estaba pensando justamente en la E de vacío que iba a tener. Claro, pero ¿qué pasa? No tenemos elementos para llegar a la E de vacío, porque no tenemos ni el punto de Potier, no tenemos la tabla de valores de la curva de vacío. Entonces, para ser más coherente con esto que estás preguntando, lo vamos a llamar, en vez de 0, lo vamos a llamar ER. Sí, es más o menos lo que he visto. O sea, sería esa R después cambiará cuando el... Sí, el vacío es enunciado diferente. pide 0, pero no tenemos elementos para llegar hasta E0. ¿Ok? Entonces, lo que sí vamos a poder calcular es ER. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Lo que está planteando Marco, ¿no? Marco Antonio. Sí, Matco. Matcor. Lo que está planteando Matcor es lo siguiente. Él dice, bueno, pero vos le llamás E0. La E0 siempre sabemos que es la de vacío. Y si ustedes recuerdan, los problemas que hicimos hasta ahora era, teníamos una E0 y teníamos una E resultante que era, digamos, una E ficticia, ¿producto de qué? Producto de la interacción de la fuerza magnetomotriz de excitación más la fuerza magnetomotriz de reacción de inducido. Y esta era la R. Y después con esto componíamos y encontrábamos la E0. Eso es lo que está planteando Matcor. Entonces, para ser coherente con la denominación, este vector, que es producto de la suma de la tensión más la caída en la reactancia, lo vamos a llamar ER. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si nosotros planteamos las ecuaciones que surgen de ese diagrama vectorial, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que R es igual a la tensión más la caída en la reactancia. Esto vectorial. ¿Está bien? Y esto sería la tensión con el ángulo de referencia que tomamos como 0, más Jx que acabamos de hallar en valor ohm, por I en el módulo que hallamos con el ángulo que corresponde al phi del problema. O sea, si vamos a hablar de valores de fase, esto sería 20.000 sobre raíz de 3, lo estamos tomando como referencia 0 grado, más la X que encontramos que cuánto varía, era, lo pasamos a ohm, pero no me acuerdo el valor. No, 1.224, 23. o sea, acá tenemos más 1.224 con ángulo 90 grados por la corriente que encontramos recién, que era para cada máquina era la corriente dividido 2, eran 14.434, si yo no recuerdo mal, ¿no es cierto? Sí, exacto. 14.434. Y acá va con el ángulo phi. ¿Cuánto era el phi? Phi es el arco coseno de 0,8. Esto era 36,86. 36,86 grados. Bueno, entonces si yo hago esta suma vectorial, encuentro E sub R en módulo y ángulo. ¿Cuánto da esto, muchachos? De ángulo negativo, menos 36. Sí, señor. Sí, señor.
Muy bien. Menos 36,86. ¿Cuánto es eso? ¿Está el resultado o no? Sería 18.382 con ángulo de 50. No, no puede ser. Yo creo que no, pero 26.271. ahí Con tiene otro ángulo color. 32.55. 26. 271 con ángulo 32.55. Esto tiene más pinta de ser correcto. ¿Por qué? Porque fíjate que acá tenés 14.000, está bien, son ángulos, ¿no? Son vectores, pero tenés 14.000 más un 20%, son 17, 18. Sí, tiene más pinta de estar correcto. Verifiquémoslo, pero tiene más pinta de estar correcto esto. A ver, 20.000 dividido raíz de 3 más 1.224 de 90 por 14.434. No, sí. Sí, me da eso, 26.271 con 87 Sí. y el ángulo 32.5510, 32.55. Así que está correcto esto. Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería, si nosotros vamos al gráfico del circuito. Bueno. Si vamos al gráfico del circuito, serían cualquiera de esas E que está marcada ahí, yo la había marcado como E0, vamos a ponerle ER para que sea coherente con lo que hablamos con Matco recién. Vamos a ponerle acá, ER1, ER2, ¿está bien? ER1, ER2. Entonces, cualquiera de esas dos FEM que están indicadas ahí como ER, tanto la 1 como la 2, serían de un módulo de fase de 26.272, con el ángulo que corresponde. El ángulo de potencia delta, que fíjense que es coherente
siempre el ángulo de potencia tiene que ser positivo si tomo la tensión como referencia. ¿Por qué? Porque para un generador, la FEM tiene que estar en adelanto respecto de la tensión. Siempre la E, si yo, por ejemplo, pongo un observador acá, esto gira así, siempre veo pasar siempre primero la FEM y posteriormente la tensión. Para un generador, esto es siempre de esta manera. Distinto el caso del motor. Cuando veamos motor sincrónico, es, digamos, las clases que vienen, con la máquina conectada a la red, donde ya puede funcionar dualmente como generador o como motor, en retraso de la tensión. Entonces vamos a ver pasar el vector tensión y luego la fuerza electromotriz en el caso del motor. ¿Está bien? Entonces es coherente también el signo que nos está dando para el ángulo delta. Un ángulo de potencia de 32,55 grados. Acá yo quiero hacer una salvedad, que es la siguiente. Ustedes seguramente el otro día con Juan empezaron a estudiar la máquina en paralelo con la red y habrán visto que hay una ecuación que relaciona la potencia activa P con lo siguiente: M, E, U, X, D, en el caso de la máquina sea de polos lisos, por el seno de delta. Y si la máquina es de polos salientes, acá hay un segundo término, más, y tiene en cuenta 1 sobre XD y tiene en cuenta 1 sobre XQ. Eso ya lo vamos a ver también en algún problema más adelante, pero no es este el caso, ¿ok? Entonces, esto por ahora lo saco. Habrán visto esta ecuación. Si nosotros reemplazamos acá los valores que acabamos de encontrar, la cantidad de fases de este sistema es 3, la tensión es 20.000 sobre raíz de 3, esto estamos hablando de valores de fase. La FEM acabamos de encontrar que es 26.271. La XD dijimos que era 1.224. Y acá tendríamos que poner el seno de 32.55. Lo voy a correr un poco, así podemos escribir los números bien. A ver. Vamos por partes, dijo Jack el destripador. Esto lo borro, ¿ok? Lo borro. Y esto lo voy a correr un poco para acá para reemplazar bien los valores. Bien. Esto sería 3 por la cantidad de fases por 20.000 dividido raíz de 3 por 26.271, siempre valores de fase, sobre 1.224 seno de 32.55 grados. ¿Cuánto da esto, gente? $400 con el ángulo 32,55. 400.033.
400.000, 0.33. O sea, a ver, muchachos, estos son 400 MW. ¿Está bien? No, perdón, es 400.033,77. Bueno, ok, 400.000, redondeando, si querés. ok. El 33 va acá. Exacto, sí. No jodamos, estamos hablando de 400 megawatts. ¿Está bien? 33 sobre 400.000, ¿cuánto me da de error? Son 400 megas, ¿ok? Es decir, me está dando el valor de potencia que está manejando la máquina realmente. Entonces es coherente que yo diga que, bueno, para este estado de carga, donde los 800 megas se reparten mitad y mitad en la máquina 1 y en la máquina 2, tengo regulada mi máquina de impulso para que me entregue 400 megas, pero a la vez tengo regulada mi corriente de excitación, ¿para qué? Para que me entregue 300 MVAR, y eso lo haga a través de tener una ER en el seno de la máquina de 26.271 volt, tal que, puesto en esta cuenta, me da los 400 megas que yo estoy manejando. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Esto fue simple comprobación de que dieron los 400 megas. A ver, acá te lo hice como una comprobación, pero esta ecuación de potencia representa el estado de funcionamiento de la máquina, poniendo en evidencia que yo puedo entregar, por ejemplo, la misma potencia frente a una máquina determinada que tiene una reactancia definida y puesta en un sistema que tiene fija la tensión, como puede ser cuando yo la conecto a una red de potencia infinita. Entonces tengo este valor fijado por el sistema y este valor propio de la máquina. Me está mostrando que yo puedo entregar la misma potencia siempre que el producto E por el seno de delta sea constante, sea el mismo. Y entonces eso abre un catálogo de posibilidades de estado de funcionamiento, que vamos a ver cómo adaptamos eso, cómo usamos eso para la parte que sigue, porque la parte que sigue me dice, bueno, fíjate que yo agarré la máquina, la 1 o la 2, cualquiera de las dos, y le elevé la corriente de excitación tal que su E sea un 20% del caso 1. Decime ahora cómo quedan las repartijas, digamos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos que empezar a analizar. Pero ¿dónde va a estar, alrededor de dónde va a estar girando? Va a estar girando alrededor de esta ecuación. Y acá hay un tema interesante, ¿no? Que da lugar a un poquito más de análisis, que supongo que lo vieron en la teoría, pero si no, le hago una breve introducción ahora. Fíjense que nosotros estamos diciendo que P es 3 por U por E sobre XD seno delta, y podemos decir que es una constante K por E por el seno de delta. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la potencia que yo estoy manejando con mi máquina, trabajando con otros generadores o en paralelo con la red, es proporcional al producto E seno delta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, fíjense lo siguiente. Yo tenía
mi tensión, que tomé como referencia una determinada corriente, y en función de esa corriente tenía una caída que me estaba dando acá mi FEM. ¿Estamos de acuerdo? Y esto era el ángulo delta. Ahora bien, cuando yo tengo E seno de delta, esto que está acá, E seno de delta es la proyección sobre el eje vertical del vector E por el seno del ángulo delta. O sea, E seno de delta es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, en tanto y en cuanto esa proyección siga siendo siempre la misma, yo voy a poder estar trabajando con el mismo valor de potencia activa. Pero claro, ¿qué va a estar pasando? Y fíjense lo siguiente, miren. Si yo tomo el valor de la proyección como referencia, yo puedo construir un lugar geométrico ¿de qué? De diferentes valores de S no delta que tenga la misma proyección sobre el eje vertical. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo infinitas, digamos, combinaciones de E y de delta para estar entregando la misma potencia activa. ¿Se entiende? Y esas combinaciones de diferente delta, ¿qué van a estar modificando en realidad? Y van a ser función de quién. De dónde el afijo del vector caída está cayendo. ¿Y dónde va a estar cayendo el afijo del vector caída? Y función de quién, del ángulo phi. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Las distintas posiciones del vector E, tal que, multiplicado por el seno de delta que le corresponde, me dé una proyección vertical constante, en definitiva, va a estar vinculado a la posición del vector corriente, porque el vector corriente va a ser el que defina dónde está la caída X por Y, si está acá o si está acá. ¿Se entiende? Entonces tendré ahí, mi FEM acá o mi FEM acá. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo entregar el mismo valor de potencia activa en megawatt, por ejemplo, en este caso, los 400 megawatts, pero variando la excitación, voy a variar E, y por lo tanto voy a variar Q, y por lo tanto voy a estar variando phi. Entonces, el lugar geométrico de los puntos de funcionamiento de la máquina para un determinado valor de potencia requerido es esa línea que está ahí arriba punteada en verde. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Sí o no, gente? No, está ok. No importa. ¿Cómo? Que no, entiendo que no. Bien. Entonces, en este principio es en lo que se basa la segunda parte que viene del problema. A mí me dice, el enunciado me dice,
Ahora se incrementa la excitación de uno de los alternadores, manteniendo la misma carga, es decir, mantengo los 400 megawatts, porque también dice abajo que se mantiene, vamos a leer completo como dice. Dice, ahora se incrementa la excitación de uno de los alternadores manteniendo la misma carga, hasta un valor tal que haga que su FEM es 0 en 20% superior a la calculada anteriormente, y se reduce a su vez la excitación de la otra máquina para mantener la tensión en bornes. El reparto de potencias activas sigue siendo al 50% entre ambos generadores. Calcular en estas condiciones la activa, la reactiva, la corriente, el factor de potencia, el ángulo de par, etc. Bueno, entonces, claramente lo que está pasando acá es lo siguiente. A ver, vamos a suponer que la que se modifica es la corriente de excitación del generador 1. ¿Está bien? Entonces ahora la ER1' es igual a 1,2 ¿de quién? De la ER1. ¿Por qué? Porque modifico IF1. Modifico el valor de la corriente de excitación 1. O sea, que esto sería 1,2 por, ¿cuánto era la FEM que habíamos calculado? 26.000... 273, 72, por ahí era, ¿no? Sí, 271. 271, 26.2, 71. Quiere decir que ahora el generador 1 tiene una FEM de ¿cuánto? ¿Cuánto da esto, muchachos? 20% son 26, 52, 31.525. 525 volts. ¿Ok? Entonces, fíjense, la R aumentó. Entonces cambió la condición de reactivo de esta máquina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y porque metí más corriente en el campo magnético. Entonces cambié el Q. Pero el enunciado dice, manteniendo el reparto de potencias activas al 50% entre ambos generadores. Significa que P'1 es igual a P'2 y es igual a, sigue siendo 400 megas. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos alimentando la misma carga de 800, estamos regulados en lo que es ingreso de potencia de arrastre de la máquina en el mismo valor, ese no lo tocamos, y lo único que tocamos fue la excitación. O sea, si yo voy al primer gráfico que hicimos, si yo voy a este gráfico de acá, ¿dónde trabajé? Trabajé solamente acá, esto lo mantuve igual y esto lo mantuve igual. El arrastre de la máquina 1 y el arrastre de la máquina 2 lo dejo igual, es decir, la potencia activa que le inyecto al sistema a través del arrastre no lo toqué. Sigo entregando los mismos 800 megas repartidos igual por igual con la máquina 1 y la máquina 2. Lo único que me modifiqué fue la IF1. Y entonces ahora el sistema se va a acomodar ¿para qué? Para trabajar sobre la recta punteada esa verde que está ahí. Es decir, seguir entregando
el mismo valor de activo, que es proporcional a ese no delta, pero con otra, digamos, combinación de vectores corriente y tensión. Y ahora, ese vector corriente y ese vector FEM, perdón, ER, el vector FEM, ER va a ser distinto para la máquina 1 y para la máquina 2, claramente. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Entonces, P sub 1 sigue igual a sub 2 y sigue siendo 400 megawatts. ¿Qué otra cosa tenemos como variable de entrada acá? Bueno, la tensión sigue siendo U de línea. U de línea sigue siendo 20.000 volts. O lo que es lo mismo, eso era 20.000 sobre raíz de 3 para la tensión de fase, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bien. Entonces, ¿qué harían ustedes ahora? ¿Por dónde seguirían? Podemos agregar acá, ¿no? Que Q1' va a ser distinto de Q2'. Claramente, ¿por qué? Porque tengo diferentes IFs. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué harían ustedes ahora? A ver. Escucho ofertas, ¿eh? Puede ser ponernos la expresión que vimos como para calcular R2. ¿O me adelanté? En realidad, a ver, va por ahí, pero no me parece que no de la forma en que lo estás pensando. Mirá, vamos a escribir la expresión. La expresión decía que la potencia, a esta expresión me refiero, entendí que te estás refiriendo, ¿no? Es igual a 3 por la E por la U sobre la XD Claro, eso. por el seno de delta. ¿Está bien? Y en este caso, como estamos hablando de el segundo estado, tendríamos que llamarlo E' y delta'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate que en esta expresión yo sé cuánto vale P, sé cuánto vale U, sé cuánto vale XD. Lo que no sé es cuánto vale el delta, porque si yo reemplazo, puedo decir que 400 megawatts es igual a 3 por la FEM la conozco, 31.525 kilovolt por la U de fase, que es 20 sobre raíz de 3 kilovolt sobre la XD, que era ¿cuánto era? 1.224, ¿no?
Sí, correcto. Ahí Q1' y Q2' son distintos, no iguales, ¿no? Sí, señor, distinto. Por el seno de delta prima. Entonces, de acá, ¿qué podemos despejar? Delta prima, el seno de delta prima. ¿Ok? Y entonces vamos a tener definido el vector R1' en módulo y ángulo. Seno de delta prima es igual a 400 por 1,224 sobre 3 por 31,525 por 20 sobre raíz de 3. ¿Y esto cuánto me da? Eh, 0,149. No sé, 0,149. ¿Y el ángulo delta prima cuánto te daría? 8,6. 8,6. 8,6. Vamos a ver. Grados. No sé, supongo que están bien hechas las cuentas. ¿A qué voy con esto? Que yo tendría de esta manera definido ER, ¿no es cierto? ER'. ¿Por qué? Porque ER', 1, sería, ¿dónde está? 31,525 kilovolt con un ángulo de 8,6 grados. ¿Se entiende? Si las cuentas están bien, ER quedaría definido de esa manera. Revisemos las cuentas, por favor. Está bien despejado esto, ¿no? 424 sobre 3, 31. 525 sobre 20 raíz de 3. A mí el ángulo me da 26,6 grados. Bueno, verifiquemos eso, por favor. ¿Y el seno te da 0,149? No, 0,448. 0,448. Ahora lo tacho, ahora lo borro, ¿eh? ¿Y el ángulo cuánto? Ah, sí, ahí lo hice, me dio 26,6. 0,448. ¿Y el ángulo cuánto estaría? 26,6, ahí como dijo el compañero. 26,6 grados. Entonces, esto ahora lo borro. Bien, vamos a corregirlo. Esto no va. Esto no va. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Entiendo que sí, porque lo hicieron por dos lados distintos. Entonces, a ver. Esto sería 26,6 grados y este, vamos a ponerlo acá, así. Ahí. Y este. Ahí. ¿Está bien? Entonces, tengo definido R1'. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería delta 1'. Este es delta 1'.
prima, delta 1 prima, delta 1 prima. ¿Está bien? ¿Qué harían ahora? Con la misma expresión no puedo sacar R2 también, porque es constante, No, ¿no? porque no sé cuánto es el módulo de R2. Fíjate lo siguiente, Ariel. Nosotros pudimos usar esto porque sabíamos que R1' valía 31.525 volts porque es dato que lo modifiqué un 20%. Pero no sé cuánto modifiqué, no sé a cuánto tuve que ajustar R'2. Entonces no tengo ese dato, no puedo aplicar lo mismo. ¿Se entiende? Ah, ok, sí, varía el módulo, varía el seno, varía todo. Bueno, Claro. Claro, no sé, perfecto. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una cosa. Esto, bueno, cuando quiere no corre esto, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, gente? Mucha oferta, dale. ¿Me permitís dar una oferta, Marcelo? Sí, dale. Bueno, yo lo calcularía es la nueva corriente del generador 1, porque tenés la FEM, tenés la tensión y bueno, tenés la reactancia. Entonces vas a poder calcular qué corriente va a estar aportando esa máquina. ¿Qué opinan de lo que tiró Daniel? Bien, y después por diferencia de corriente sacar la otra, la de la máquina 2, Exactamente, porque la total tiene que mantener. exactamente, Perfecto. exactamente. Entonces yo acá tendría que poner la tensión de fase, que es 20.000 sobre raíz de 3, ángulo 0, más la impedancia era 1,224, ¿no? 224, 90 grados, por la I A1'. ¿Estamos de acuerdo? Tengo todo, puedo despejar IA1' de ahí. ¿Cuánto sería esa corriente?
Si yo no estoy mal, esa corriente es 17.828 con un ángulo de menos 49 grados. A mí me da igual, Marcelo. 49.69 grados. ¿A quién le dio igual, perdón? A mí. Bien, a Fernando le dio igual. Entonces, a ver, por la hora digamos que es válido el valor, démoslo por válido y seguimos explicando el problema. Entonces, ¿qué está pasando acá, gente? Yo tengo, por un lado, lo siguiente, tengo, a ver, acá tengo un nodo donde tengo la carga que sé cuánto es la corriente total que tiene que llevar. En módulo y ángulo, lo calculamos al principio. ¿Está bien? Y después, a este nodo aporta, ¿quién? Aporta la IA2', que no la conozco, y a este nodo aporta la IA1', que es la que acabo de hallar, que vale 17.828 de menos 49,69 grados. ¿Está bien? ¿Cuánto era la corriente total? Habíamos dicho que era 28.868, creo, ¿no? Y el ángulo era el ángulo del phi, o sea, menos 36,86, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y restamos, gente. Bueno, no quiere caminar esto. Ay, Dios. A ver. No lo puedo hacer solo. Restamos. ¿Qué es lo que vamos a restar? Bueno, está rebelde esto, ¿eh? No quiere hoy. Ahí va. Vamos a restar. La IA 2' va a ser ¿cuánto? Va a ser 28.868 con ángulo menos 36,86 menos 17.828 con ángulo 49,69 negativo. Con esto me da la IA2'. ¿Cuánto es la corriente que entrega el generador 2? A mí me da 12.126,7 con ángulo menos 18. Repetime. 12.126,7. 26,7. Ángulo. Con ángulo menos 18,14. Menos 18,14. Bien. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando acá, ¿no? Yo tengo por un lado tengo la tensión de referencia, que es la tensión de la carga, los 20.000 volts de línea. Y voy a tener una corriente I1, una corriente I2, que está en un ángulo phi menos 18, IA2', y voy a tener una corriente IA1', que está en un ángulo de menos 49,59. La suma de esas dos corrientes está por acá
y sería la I total. Y ese vector en rojo está en un ángulo de menos 36,86 grados, que es el phi de la carga. ¿Está bien? Por otro lado, vamos a tener por acá arriba la línea punteada esa verde de potencia constante. Y entonces vamos a tener una FEM, SU1, y otra FEM, SU2, tal que correspondan a IA1' y a IA2', contribuyendo a entregar 800 megas en total con un coseno phi de 0,8 inductivo. ¿Se entiende? Me falta calcular qué cosa, la ER2'. ¿Cómo? Como los 20.000 sobre raíz de 3 más 1,224 ángulo 90, que es la impedancia, multiplicado por la corriente que acabo de calcular, IA2', 12.126,7 ángulo menos 18,14 grados. Y esa va a ser la FEM con la cual va a estar trabajando la máquina 2. ¿Cuánto da esta cuenta, gente? Se me murió la calculadora que me hacía los complejos a mí. Estaba con low battery. A ver, 20.000 dividido raíz de 3 más 1,224 de 90 grados por 12.126,7 de menos 18,14. Si yo no hice mal las cuentas, no metí ningún dedo mal, esto es 21,456 con 31 y ángulo 41 grados, 10. Sí, Marcelo, me dio así. ¿Te dio así? Bueno, entonces esa es la FEM a la cual está regulada la máquina 2. Obviamente, nosotros podríamos calcular también Q1' y Q2'. ¿En función de qué? Y raíz de 3, U de línea, seno phi. ¿Qué phi? El que corresponde a cada una de las corrientes que hayamos. Entonces, hallaríamos la repartija de los valores de Q para cada máquina. ¿Por qué? Porque tal como pide el enunciado, el P sigue siendo el mismo, 400 y 400 para máquina 1 y 2, pero al haber tocado la excitación de la primera máquina para llevarla un 20% arriba, eso me modificó el Q de la primera. Y como para mantener la tensión de la barra tengo que tocar la otra excitación, porque esta no es una barra infinita, sino que es una barra a la cual confluyen dos máquinas, entonces para que no varíen los parámetros tengo que compensar modificando la otra. Bueno, llevar un 20% arriba la FEM de la primera implica tocar excitación en la segunda y por lo tanto tocar reactivo en la segunda. Pero lo que no va a poder pasar es que la suma de esos dos reactivos sea distinta de ¿cuánto? De 600 MVAR. ¿Ok? Bueno, eso es todo, gente. Así es cómo se calcula, cómo se tiene en cuenta. Cuando yo tengo, por ejemplo, en una fábrica, no sé, 2, 3, 4 grupos de la fábrica que los pongo a funcionar en paralelo entre sí, contribuyendo todo a diferentes alimentaciones, pero para un mismo sistema de una barra compartida.
cómo se reparten las cargas en cada uno de ellos. Hay una vuelta de tuerca a esto que es también, digamos, si yo tengo la posibilidad, como en este caso, de regular la potencia de entrada, bueno, ok. Pero muchas veces pasa que los grupos son de distinta índole, de distintas características, etcétera, y pueden tener velocidad distinta. Entonces puede haber leves variaciones de frecuencia entre un generador y otro, y hay una vuelta de tuerca a este problema que sería ver en determinadas condiciones cuánto se apartan de la frecuencia nominal de la carga. Es decir, si esta carga fuese de 50 Hz, por ejemplo, bueno, capaz que uno está laburando en 49.8 y el otro en 51.2, por ejemplo, ¿no? Eso puede ocurrir también. Eso está en los libros, léanlo, en los libros está. Hay una curva característica para cada máquina que es frecuencia en función de potencia, y bueno, y se trabaja ese problema del posible apartamiento de la frecuencia respecto de la nominal requerida, se trabaja con las curvas de estado estático que le llaman, ¿no? Pero bueno, así que así es como se resuelve este problema. ¿Hay alguna duda en lo que hemos hecho hoy? Si no hay dudas, es todo por hoy, y nos vemos la clase que viene. ¿Queda alguna duda respecto de lo que vimos? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos entonces. Gracias por la atención. Gracias.